la vida de un cantante muy famoso, cristiano, que es Juan Carlos Alvarado. Él se divorció y fue sacado de su servicio. Ahí empezaron a decirme, pero tú estás divorciada y te volviste a casar. Y entonces empezaron a señalarme en anteriores congregaciones donde he estado, la cual me sentí mal, me hicieron sentir como sucia, como que me iba a ir al infierno relativo, o sea, literalmente se los cuento así. Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda la pastora Sandra Cortés de Yo Creo, y hoy en Café Pleito tenemos un tema súper especial y una invitada muy especial que les va a encantar. Ella es Joanny. Hola. Bienvenida, Joanny. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, muy alegre, muy feliz de poder estar aquí en este espacio para poder compartir un poco de todo lo que nosotros vivimos, con nuestras experiencias personales, para que puedan ustedes también escucharla y tener un testimonio real. Bien, el día de hoy tenemos un tema que nos han solicitado y que también hicimos una pequeña encuesta en las redes sociales. Tienen algunas preguntas, las personas tienen una opinión muy propia acerca de lo que es el divorcio en las personas cristianas, pero dándole énfasis en las mujeres, ¿verdad? Hoy tenemos testimonios de parte de Joanny, de parte mía, y vamos a conversar un poquito acerca de los argumentos que las personas utilizan para decir no, las mujeres cristianas no se pueden divorciar, o sí, las mujeres cristianas sí se pueden divorciar. Nosotras hemos vivido casos, ¿verdad, Joanny? Como podemos comentarle a la gente acerca de lo que hemos pasado. Me gustaría que me compartas un poquito tu experiencia. Mi experiencia personal. Bueno, en mi experiencia personal, yo me casé muy joven, a los 19 años. Tengo ahorita 42, para que tengan una idea de más o menos el tiempo. Mi ex esposo era mariachi. Bueno, él por su trabajo pasaba mucho tiempo afuera, viajaba, me dejaba prácticamente que casi semanas sola. O fines de semana, cuando por ejemplo venía aquí en el Ecuador lo que es el Día de la Madre, contratan mucho lo que son mariachis, y bueno, eso era aún más tiempo, que se iban por 3 semanas, porque daban la vuelta nacionalmente, pues no iban por provincias y todo eso. Entonces yo la verdad me sentía sola, y en ese entonces yo tenía mis 2 niños chiquitos, mis 2 niños varones. Muy aparte de eso, él, por la profesión que él tenía, tomaba y era muy mujeriego, por decirlo así, tenía otras mujeres. Entonces llegué al punto de decir, no, yo hasta aquí, yo no puedo seguir así. No me maltrataba físicamente, pero sí emocionalmente, y aparte yo no quería estar con una persona que no sea solamente yo su centro, sino que sea otras mujeres. Y también mucho tiempo sola, estar a cargo de prácticamente la casa, tomar decisiones, todo era yo. No había esa figura paterna, mucho tiempo en casa, y entonces todo eso me llevó a pensar en que lo mejor era separarme, divorciarme. Lo hice en un momento donde no sabía los tabús que hay detrás del divorcio para una persona cristiana. Cuando yo ya me metí de lleno a ser cristiana, por decirlo así, ahí empezaron a decirme, pero tú estás divorciada y te volviste a casar. Y entonces empezaron a señalarme en anteriores congregaciones donde he estado, la cual me sentí mal, me hicieron sentir como sucia, como que me iba a ir al infierno relativo, o sea, literalmente se los cuento así. Yo decía, Dios mío, ya no tengo salvación, porque dice aquí en tu palabra que no, que solamente se da carta de divorcio, que no sé, o sea, yo estaba en verdad muy atemorizada de que no tenga perdón por lo que hice. O sea, yo pensé que estaba viviendo en pecado, aún casada con mi actual esposo. Claro, o sea, porque ya llegaste a la congregación cuando estabas casada con tu actual esposo. Sí, y ya tenía a mi otra niña. Entonces, fue algo muy, muy duro, hasta que Dios, en su infinita misericordia, puso gente en mi camino que empezó a enseñarme cómo en realidad es lo del divorcio. Claro. ¿Ya? Y no sentirme como que me iba a ir al infierno, literalmente. Ser señalada es duro,
pero Dios es bueno. Y, Claro que y sí. Él hizo que abriera los ojos y que viera que no es como lo pintan las personas. Literalmente toman las palabras como a su manera. Sí. No hay discernimiento ahí. ¿Tú has escuchado de iglesias que literalmente sacan a las personas, por ejemplo, de su servicio? De hecho, a mí me pasó porque yo siempre he amado cantar. Y en mi anterior iglesia yo quería hacerlo, yo quería cantar, había justo una audición para entrar al equipo de alabanza y yo me quería anotar, pero cuando yo fui al don de la líder me dijo que no podía Porque eras divorciada. porque yo era divorciada y estaba nuevamente casada y que no debería de ser así. Que es más, me dijo, pon en orden tu vida y luego podemos ver cómo haces el ensayo y todo eso. Me sentí muy, muy frustrada. Horrible, claro. Y ese es uno de los tantos casos, porque bueno, yo he escuchado muchísimos casos que a mí me sorprenden porque yo no vengo de iglesias así. Sin embargo, aún en iglesias donde tienen mucha más doctrina, donde tienen mucho más conocimiento, todavía hay mucho tabú. Así Todavía hay ese miedo donde tú vas a encontrar mujeres que tienen esposos con más de un amante durante mucho tiempo, mujeres que vienen soportando el adulterio, vienen soportando la infidelidad, Golpes. maltratos físicos, maltratos verbales, que rompen, que te dañan por dentro, pero que Así es. la iglesia en sí, o sea, los pastores, por lo general, porque no son todos, hoy en día se está abriendo mucho la mente y los ojos en cuanto a este tema, pero por lo general el consejo es ora por él. Y no es que sea un mal consejo, ora por él, pero yo creo que hay un tiempo determinado. Y sé que la gente me va a decir, sí, pero Dios no te espera con tiempos determinados. Es que ahí es donde viene justamente una parte que hay que tocar, que es muy importante, porque las personas no leemos bien la Biblia y argumentamos cosas que no van alineadas a ciertos temas. Por ejemplo, la gente dice, sí, pero Dios a ti te espera, a ti sí te tiene paciencia, porque tú no le tienes paciencia a tu pareja. Por ejemplo. ¿Verdad? Pero una cosa es la paciencia para la salvación y otra cosa es que como seres humanos y en esta tierra tenemos un tiempo limitado para vivir. En la tierra no vamos a vivir eternamente en este cuerpo aún, ¿verdad? Entonces hay un tiempo limitado y que cuando la otra persona te está rompiendo, te está dañando, cuando la otra persona te está destruyendo, hay que poner una balanza donde tú digas, o sea, o es él o soy yo. El problema de vivir así es que perdemos la identidad. Exacto. Y es muy difícil volver a recuperarla. Entonces, solo en Dios lo podemos hacer, claro está. Nosotros cuando entendemos y se nos revela que somos hijos, hijas de Dios, sabemos que no merecemos maltratos, que no merecemos que nuestros cónyuges, porque no solamente le pasa a las mujeres, también a los hombres. Exacto. No solamente somos, las mujeres, no, también hay hombres que le han sido infiel, que están pasando maltratos también psicológicos y físicos. Hay de todo. Pero nosotros tenemos que tener en claro que somos hijos de Dios. Así es. Y un hijo de Dios no puede ser maltratado. No podemos pedir menos de lo que nuestro Padre nos da. ¿Y qué es lo que Él nos da? Nos da amor, nos tiene paciencia, Misericordia. nos enseña misericordia. Jamás vamos a ver a un Dios que nos engañe, un Dios que nos maltrate. Jamás. Entonces, Exacto. esa es nuestra guía, cómo es nuestro Padre. Sí, y sabes que yo creo que, mira, he visto este tema. ¿Y por qué lo tocamos aquí en Café Pleito? Porque quizás puedan decir las personas, pero ¿eso en qué edifica? ¿Que están mandando a que la gente se divorcie? No es eso. Lo que pasa es que hay muchos corazones rotos por no tener unas bases bíblicas correctas. Hay mucha gente que tiene un llamado y está exiliado de su llamado por no tener una base bíblica correcta. Te voy a poner un ejemplo. Indagando un poco acerca de este caso, yo estuve investigando la vida de un cantante muy famoso, cristiano, que es Juan Carlos Alvarado. Él se divorció y fue sacado de su servicio. Fue un tiempo de golpe. Los que son más allácito de los 30 y son cristianos de algunos añitos van a saber quién es Juan Carlos Alvarado, uno de los íconos de la música cristiana congregacional.
muchísimas canciones que hemos utilizado en las iglesias son de él. Y este hombre es pausado, y no, bueno, él lo pongo como un ejemplo, pero hay tantos pausados en su llamado por no tener bases bíblicas, por creer que una falla o una decisión que sin saber por qué la persona lo llega a tomar es una razón de condenación, como a ti te dijeron. Y yo voy a tocar ahí tu caso. Te dijo la pastora, tú no puedes servir en la alabanza porque tú te divorciaste. Así es. Y prácticamente recasada, porque la gente le llama recasamiento. Pero hoy día vamos a indagar un poquito bíblicamente acerca de eso, después de unos minutitos, tomando en cuenta lo que nos dijeron en los comentarios de las redes sociales. Veo que hay mucho desconocimiento en las personas acerca de ese tema. Y Joana, yo te voy a contar un poquito, y a ustedes también, de mi caso, para ponerlo como ejemplo. Así es. Yo me divorcié y tuve casi 18 años casada. O sea, las personas a veces piensan, no, pero es que se quiere casar porque ya solo se cansó. No, no solo se cansó. Imagínense lo que es esperar casi 18 años para el cambio de una persona, para poder tener paz, para poder estar tranquilos, para poder vivir en armonía, porque es lo importante de una pareja, de una familia, vivir en armonía. No de apariencias. Exacto, porque aquí es donde viene el punto que nosotras lo hemos conversado fuera de cámaras muchas veces. No sirve que las personas traten de mantener un matrimonio de apariencia. O sea, tú dices, es que ya mismo vamos a tirar abajo los argumentos, pero voy a ponerlo así. Las personas dicen, pero es que la Biblia dice que no hay que divorciarse. Ajá, entonces tú te cuidas de no divorciarte, te cuidas de no incumplir con un mandamiento que tú crees que está ahí, ¿verdad? Vamos a poner que sí esté ahí, que la Biblia sí te diga que no te divorcies, pero no incumples en ese mandamiento, pero vives todos los días odiando a tu pareja. Vives todos los días tratándolo mal. Amargada, frustrada. Vives todos los días, exacto. Y si tú estás frustrada, no me van a decir que no. Pero la mujer que está frustrada está esperando que ese hombre se muera, porque la Biblia dice, según lo que creen, que la Biblia dice que solamente cuando esa persona se muera, yo voy a quedar libre. Entonces estás deseando que el Señor prontamente se lo lleve porque ya no sabes qué hacer. No me van a decir que no. Yo he escuchado mujeres pastoras que le dicen, ora a Dios, y si no, ese hombre no cambia, que se lo lleve para que puedas hacer tu vida bien. Así es. Porque creemos que esa es la única salida. Porque piensan que el divorcio es un pecado, pero no piensan que estar deseándole la muerte a ese ser humano todos los días es un pecado también. Y vivir con esa persona a la que ya no le quieres atender, porque cuando la mujer está dolida es así, ya no quieres atenderlo, ya lo tratas mal, lo gritas. Y sí, tú puedes decir, es que usted no sabe lo que me ha hecho, lo que yo he vivido, pero también tú estás reaccionando como una venganza sin darte cuenta. De hecho, permanecer ahí y vivir envuelta en todo eso nos hace cómplices. Exacto. Nos hace cómplices del maltrato, nos hace cómplices, o sea, ya vendría a ser nuestra propia culpa. Porque nada ni nadie nos impide dejar eso a un lado y separarnos. Ya, obviamente, hay personas que no tienen una revelación clara y se dejan llevar por lo que dice literal la palabra de Dios, sí, sin poder tener un discernimiento correcto, y viven años de amargura, años de una amargura total, y saben que a una mujer que tiene esa amargura se le nota en el rostro. Se nota cuando se siente que no es amada, que no es escuchada, que es maltratada, porque se ve una mujer infeliz. Por más que tú puedas ir y estar en una reunión y estamos riéndonos y todo eso, pero tú puedes ver, tú puedes discernir en la otra persona que no es feliz. Y aunque esté activa ministerialmente. Exactamente, porque puedes servir a Dios, cantar hermoso. En mi caso, que estoy en la alabanza, podemos cantar hermoso, hablar en lenguas, se siente el poder, la presencia del Espíritu Santo, pero igual vives una vida amargada y frustrada. Así no eres completamente libre. Exactamente. En los últimos años, antes de yo divorciarme, bueno, yo ya había pasado muchas cosas, la pérdida de un bebé, muchos maltratos físicos, emocionales, sobre todo los verbales. Parecen que no, pero a mí me mataban.
Y tú fuiste testigo de cómo yo estuve un tiempo donde yo predicaba, iba a la iglesia, yo servía, yo hacía todo lo que el Señor me llamaba a mí a hacer, no ministerialmente. Pero al salir de la tarima, del altar, como ustedes le quieran decir, al salir de la iglesia, mi rostro era totalmente decaído. Yo me sentía muy apagada, yo me sentía una mujer muy frustrada. De verdad que hasta unos pocos años antes de divorciarme, aunque ya había pedido al Señor que cambiara, ya había orado, ya habíamos pasado tantas cosas. Eso es importante aclarar, de que se trató por todos los medios de rescatar el matrimonio, aunque la falla no era ella. Porque es importante, porque también no es que, ay no, ya algo no me gustó, me estaba yendo mal, me divorcio. No se trata de eso. El Señor no quiere que nos estemos casando y divorciando a cada rato. Exacto. O por cualquier mínima cosa. La cosa es tratar de conversar, sentarse, tratar de ver cómo salvar el matrimonio, aun que la culpa no sea de uno mismo. Exacto. Pero si ya en verdad es un matrimonio, bueno, esto se lo dice en términos legales, irremediablemente roto. Sí. Ya no se puede hacer nada, porque es así, la palabra, no hay remedio, está roto. Ahora que, Joanny, tú tocas esa parte del tema legal, si ese tema legal lo llevo a la luz de la palabra, viene a ser así. La Biblia dice, muestra, porque es importante aprender que la Biblia no se la lee, tú tocaste ese punto hace un rato, literalmente. Exacto. La Biblia hay que interpretarla, hay que escudriñarla. La Biblia muestra, enseña que el matrimonio es un pacto de dos personas de amarse, principalmente amarse, porque ya decir amarse involucra muchas cosas. Es una empresa, un convenio. Exacto, si yo te amo, yo te cuido, si yo te amo, yo me preocupo por ti, si yo te amo, tengo responsabilidad emocional contigo y un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Amarse. Y las personas creen que el divorcio es el rompimiento de un pacto, pero el rompimiento de un pacto no es el divorcio. El rompimiento del pacto es cuando tú y yo tenemos un pacto de amistad, ¿verdad? Y nuestro pacto dice que yo tengo que amarte y cuidarte y tú me vas a amar y a cuidar a mí. Así es. Entonces, si yo vengo y te digo, Joanny, mira, tú hablaste con tu otra amiga de mí a mis espaldas, y tú vienes y dices, ay, ya, pues ya. Tú no estás cumpliendo el pacto porque tú no me estás amando. Tú tendrías que decirme, sí, bueno, sí, eso te lastimó, perdóname, discúlpame, no lo vuelvo a hacer, ¿verdad? Ajá. Entonces, las personas piensan que el divorcio es el rompimiento de un pacto. Tú dijiste que legalmente, que en términos legales eso es irremediablemente roto. Esa palabra me gusta porque sí, hay matrimonios que están rotos. Y no quiero decir que Dios no los puede restaurar, pero para restaurar un matrimonio tiene que haber decisión de dos personas. Y hay casos donde solo una está que lucha, está que empuja, está que jala, está que lleva, está cargando un peso solo. Que resulta ser que no debería, porque el peso es para ambos. El peso Los dos para tienen ambos. Que estar ahí. Por eso es un matrimonio. Exacto. Una sola carne. Una sola carne, así es. Entonces, cuando ya se rompe, la otra persona prácticamente rompió el pacto. Y yo he escuchado, yo lo digo, lo hablo así por todo lo que he oído en el largo camino que tengo en las iglesias, siendo cristiana. No, espera, es que tú no te puedes divorciar, deja que él se divorcie. Porque las personas literalizan tanto las cosas, piensan que el acto de buscar un abogado y hacer firmar, ese es el romper el pacto. Pero la otra persona que te está engañando, que está teniendo otras parejas o que te está maltratando, ese es el que está rompiendo el pacto hace rato. Lo chistoso, lo gracioso es que esa es la persona que luego se siente dejada, abandonada y no entendida. Y uno es la mala. Y el que hizo el divorcio es el malo, que eso fue lo que pasó en mi caso. Sí. Y el que hace el divorcio es el juzgado, al menos a nivel de iglesias. El que hace el divorcio es el que está señalado, es el que es el mal visto, es que no supo esperar, es que no supo pedirle a Dios. Pero no es así, porque sobre todo en el caso de mujeres, aún psicológicamente hablando, nosotras para llegar a una ruptura ya hemos pasado demasiado tiempo haciendo muchas cosas. Ya hemos pasado hablando, dando señales, insistiendo, mira, cambia esto, mira, me estás lastimando, mira, está sucediendo esto. La otra persona se cierra a escuchar hasta que ve la carta de divorcio. Y dice, ahora sí dicen, pero es que, ¿por qué llegas a ese punto? Porque ya
Ya agotaste todos los recursos. Se ha maltratado por completo la confianza, el amor. Yo siempre he dicho que cuando uno ama, uno no es infiel. Es imposible ser infiel cuando tú amas a tu esposo o a tu esposa. Es imposible. Entonces, el amor nunca puede faltar en el matrimonio, porque siempre hay discusiones, peleas, pero el amor siempre tiene que estar ahí. Y si ya no hay respeto, no hay amor, hay infidelidad y todo eso, en verdad ya es un matrimonio irremediablemente roto. Wow. Oye, mira, ¿sabes que yo ayer recibí un mensaje de una chica? Ella, su ex esposo, la engañó. Se fue de la casa, la engañó con otra chica, ya está viviendo con esa chica. Ella se tuvo que divorciar, ella tuvo que tramitar su divorcio. Antes de tramitar su divorcio conoció a otra persona, está enamorada de esa persona, pero ella me dice, ayer fue que me escribió, me dice, pastora, es que yo tengo tanto miedo, usted no sabe, tengo tantos nervios. Yo le digo, ¿pero qué pasa? Porque eran unos audios de pastora, me estoy desesperada. Yo, pero tranquilízate y explícame bien qué pasa. Me dice, tengo miedo a casarme. Y hay por esto es este tema, por esto, para ustedes las que están pasando esta situación y están dejando que su vida se llene de tanto miedo, y que lo traigo porque yo lo viví. Aún conociendo la palabra, lo viví. Ella me dice, es que tengo tanto miedo de casarme de nuevo, porque la Biblia dice que mientras él no se muera, yo no me puedo casar. Sí, entonces yo le digo, a ver, ¿dónde está él? Está viviendo con otra chica. ¿Tú no intentaste de todas las 1000 maneras posibles de reconciliarte, de perdonarlo, de arreglar el matrimonio? Sí, no lo pudiste hacer, ok. Ahora no tienes una persona que te ama, que te respeta, ves un futuro con esa persona. Sí, pastora, él es una persona muy linda, él me respeta, él va conmigo a la iglesia, me acompaña, está conmigo, oramos juntos, estamos para crecer espiritualmente. Entonces, ¿qué es lo que te impide tener paz para casarte? Lo que la Biblia dice. Ya, y ahí es el punto. Miren, yo hoy traje los puntos de los que me hablan en los videos que tenemos en las redes sociales. Y he elegido 4 puntos importantísimos que me gustaría tocar aquí con Joanny. Vamos a hablarlo en opinión bíblica y en opinión personal, pero en base a lo que hemos aprendido de Dios también. Uno de esos puntos es, las personas dicen, pero es que la Biblia dice que tenemos que estar juntos hasta que la muerte nos separe. Número 1, la Biblia no dice que es hasta que la muerte nos separe. Eso es un ritual sacado de la Iglesia Católica. El cura cuando los casa dice hasta que la muerte los separe. Eso no existe versículo bíblico en las que buenas, hable. en las malas, en la enfermedad, ¿verdad? y en la... Sí, suena lindo. Es algo ya pragmático, no es Suena algo... muy lindo, sí, hasta que la muerte los separe. Obviamente es así, porque si uno se casa, se está casando con el amor de su vida y uno quiere durar toda la vida. Y obviamente es hasta que la muerte nos separe, pero no es que literal lo dice en la palabra. Exacto, no hay un respaldo bíblico acerca de ese argumento, no, pero es que no se tienen que separar porque es hasta que la muerte los separe. Si así fuera, yo tendría hasta mucho más para decir todavía, porque si hablamos de que hasta que la muerte los separe, la Biblia muestra la muerte de muchas formas. Hay muerte emocional y hay muerte espiritual. Y hay matrimonios que están muertos, muertisísimos, están debajo tierra ya. Solamente viviendo una vida de apariencia delante de las demás personas, que yo lo viví así. Por el que dirán o por los hijos, porque Exacto. siempre dicen, es que mis hijos son pequeños, por ellos, porque qué van a decir los de acá, los de allá, y mientras tanto, o sea, uno se preocupa por todo lo que dicen el resto, pero no por uno mismo. No por uno mismo, y uno se está muriendo, y ahí está la muerte también. Pero que la Biblia no dice, que quede claro que la Biblia no dice hasta que la muerte los separe, no hay un versículo bíblico de eso, sino que es literalmente sacado de la Iglesia Católica, del ritual que ellos ejercen cuando hacen matrimonios. Por la iglesia, así es. Y si hablamos de eso, de que no me separo por mis hijos, imagínate cuánto daño a veces le hacemos a nuestros hijos en realidad en un matrimonio desastroso. Un matrimonio donde hay golpes, donde hay gritos, donde hay insultos. Yo no me había dado cuenta tantos años que mi hijo me trataba, siendo pequeñito, me trataba como si yo fuera su empleada, su esclava. Porque eso fue lo que él vivió. Eso es lo que él absorbió. Exacto. Y pensaba que era normal. Pensaba que era normal. Porque era un niño. Y entonces, sí, en realidad, como madres no nos damos cuenta que estamos poniendo en peligro a nuestros hijos. Exacto, la salud emocional de ellos y su formación para el futuro, porque de ahí
sigue el círculo vicioso donde surgen niños también maltratantes con sus parejas o quizás que le huyen a las relaciones formales porque vivieron demasiado desastre en sus casas, en sus hogares, hijos heridos con sus padres, hijas, en el caso de las niñas muy específicamente, cuando tienen papás maltratantes, abusivos o que son infieles, son niñas apetecientes de amor, ansiosas por cuidado de una pareja y llegan a tener siempre inclinación por la misma mala elección de su mamá. O sea, hay 1000 consecuencias que nosotros no medimos, sino que nos enfocamos solamente en no, salvar, que no está mal. Así es. Y yo tengo un punto muy claro que me lo aconsejó mi pastora, que siempre lo guardaré. El consejo para un matrimonio que está dañado, que está destruido, siempre será hasta dónde tú vas a luchar por eso. Y sobre todo si Dios te ha dado una palabra de cambio, de que Él va a hacer algo en tu matrimonio, permanece. Si Dios te ha dado una palabra, porque en base a una palabra de Dios nadie debe meterse. Nadie puede decirte, no, Dios no lo va a cumplir. Si Dios te dio una palabra, Dios lo va a cumplir. Porque aquí justamente es donde viene el punto número 2. Sí, de verdad Dios dio la palabra, porque también hay muchos, con todo el respeto del mundo, profetas, sí, que vienen y te dan una palabra, te ponen la mano y dicen, no, es que yo voy a, Dios dice que va a restaurar tu matrimonio. Eso fue como hace 20 años atrás. Y 20 años después sigue siendo lo mismo, sigue siendo maltratada, sigue siendo, o sea, también hay que analizar esos puntos, pues, ¿no? Porque cuando Dios da una palabra, se cumple, llueva, truene, relampaguee, siempre se va a cumplir. Y no te va a hacer vivir 20 años de agonía, pues. Exacto. Y en base a eso, bueno, uno es el que le dan la palabra, que hemos visto casos incluso donde han pasado matrimonios terribles que terminaron en divorcios y en divorcios totalmente desagradables, cuando han recibido una palabra por medio de un profeta, algún pastor que dijo, este va a ser tu esposo, este va a ser tu esposa, y un lío después. Número 1, que ahí hay que discernir y preguntarle a Dios si realmente eso es lo que Dios te está diciendo. E incluso si a ti misma es que Dios te está hablando, permanece, espera en Dios que yo voy a obrar, espera. Si Dios te lo dijo, créelo, si Dios te lo dijo. Y así mismo es donde las personas utilizan el argumento que dice, no, es que no se tienen que divorciar porque lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Exacto. Ahora yo quisiera saber, ¿y ustedes cómo saben que Dios juntó esa relación? Porque el 99% de los ecuatorianos, de todo el mundo, de las personas, del ser humano en sí, somos los que elegimos. Nunca estamos esperando, ay Señor, voy a esperar a que tú me des mi idóneo, mi idónea. No. Siempre nos apuramos, elegimos, no, es que este me gustó, este está guapo, yo me voy a casar con él, o este tiene buen genio y yo me voy a casar. Nunca esperamos en Dios. Entonces, ¿cómo tú sabes que Dios te puso ese hombre? Y que nosotros no fuimos los que lo elegimos. Lo elegimos y elegimos mal. Y elegimos mal. Luego después vemos los resultados de nuestras malas decisiones. Exactamente. En Mateo 19:6 las personas se argumentan en esta palabra, donde dice lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Pero las personas, como decíamos anteriormente, yo les mando a todos, por favor, les pido. Los versículos no se leen solos, se escudriñan. Por eso la Biblia dice escudriñar las escrituras, no leer. Si tú lees un solo versículo y no lees, eso es como una historia. Tú vas pasando por la calle, escuchaste un chisme y escuchaste una línea. O como el que dice, si tu ojo te es causal de pecado, es mejor que te lo quites. Que te lo quites. No vamos a ir a quitarnos el ojo. Quitándote el ojo porque andas viendo cosas que no debes. No se literaliza la palabra. Así es. Y hay versículos que tienen que ser leídos más arriba y más abajo para poder tener un argumento de peso y un contexto. Por eso decías como cuando tú pasas por una tienda, escuchaste a 2 vecinas hablando y tú dijiste, ¡ah! El marido le engañó. Y piensas que le está diciendo la de al frente, no sabes ni de qué, por qué, no sabes nada. Entonces, lo mismo pasa con la palabra, hay que escudriñar un poquito. Dice, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Ahora, esto no es una orden, no te está diciendo, lo que Dios unió, tú no lo separes. Es una afirmación. Lo que quiere decir, Joanny, si tal cosa lo unió Dios,
no hay hombre que lo va a separar. Así es. Esa es afirmación. Y entonces, ¿por qué vemos tantos divorcios? Y Exacto. aún de cristianos, o sea, son matrimonios cristianos divorciados. Entonces, si Dios en verdad hubiera estado en esa relación, No se y hubieran si separado. hubiera sido el idóneo y la idónea correcta, y jamás se hubieran separado. Exacto. Por más problemas que hubieran tenido, hubieran podido solucionar. Exacto. Ahí es donde viene la diferencia de decir, no es que eso es una orden que Dios está dando, no es una orden. Dios no está diciendo, tú no vayas a separar lo que Dios unió, ten cuidado. No, no, no. Es una afirmación. Y eso no va solamente en base a un matrimonio, va en todo lo que sea un acuerdo. Creo que a veces es mejor separarse, porque si tu vida es una guerra continua, ¿verdad? Dios no nos llamó a vivir en guerra, nos llamó a paz. Si tu vida es una guerra continua, donde tú estás dañando a otra persona, te estás dejando dañar, la Biblia dice que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Muchas veces nosotros amamos a todo el mundo, Y no nos amamos. pero no nos amamos a nosotros mismos y dejamos que nos dañen. Y nosotros, al dejarnos dañar, el problema es que nosotros somos siempre como una cadena. Cuando yo soy dañada, cuando a mí me lastiman, inconscientemente yo lastimo también. Porque yo me di cuenta de eso, que yo me estaba volviendo un ogro en mi casa. Los hijos están de por medio. Exacto. Entonces tú empiezas a gritar y tú dices, no, pero es que yo sí amo, yo amo a mi hijo. Pero me volvía una persona irritable, porque estás recibiendo maltrato, tu parte emocional está tan decaída, tan destruida, que tú no puedes dar lo que no tienes. Y ojo, no solamente es los sentimientos de cómo tú te sientes, también tiene que ver mucho con nuestra salud. Sí. Nos enfermamos. Por lo general, cuando pasamos estos procesos, estas cosas de dolor, de abandono, de infidelidad, de maltrato físico o emocionalmente, tenemos problemas estomacales. Sí. El colon, gastritis. Y eso ya es algo que nos queda, pues no es una secuela. Una secuela. Entonces, es algo que daña nuestro cuerpo también. Así es. Ya. Entonces voy a tocar el tercer punto, que es ese que dice, bueno, la mujer, ya, te divorcias, ok, te puedes divorciar, pero te quedas sin casar. Lo utilizan muchísimo basado en un versículo bíblico donde habla acerca del repudio. Eso quiero enseñar muy cortito, porque es importante que ustedes sepan que no es que les estamos trayendo una mentira. Dice, la mujer repudiada y la mujer divorciada, o vamos a hablar del divorcio y del repudio, porque no son lo mismo, no son lo mismo. El divorcio es un acta o es un trámite legal que se firma, donde queda estipulado que ya quedaste totalmente desligada de una persona. Así es. ¿Verdad? El repudio es otra cosa, y lo que sucede es que hay versiones bíblicas que no traducen o no lo interpretan de la manera correcta, utilizando los hechos antiguos. Cuando ustedes lean la Biblia, busquen un poquito, indaguen, porque hay historias que tienen que ver con el contexto histórico, a quién le hablaba, por qué lo decían, de qué exactamente hablaban. Entonces la Biblia habla acerca del repudio y del divorcio, que no son lo mismo. El divorcio ya les dije lo que es, y el repudio es el rechazo. Y les voy a contar en breve forma qué era lo que sucedía en el momento en que Jesús habla acerca del divorcio y del repudio. Lo que sucedía es que los hombres en aquel momento tenían que dar una dote cuando se separaban de una mujer. Mira, cuando los hombres se casaban, se iban a casar, iban y le daban una dote, que era como dinero, por decirlo ahora actualmente, dinero a los padres. Le daban un dinero, se llevaban a la mujer. En aquel tiempo las mujeres no tenían derechos legales sobre los bienes. Entonces siempre eran las herencias, por eso solamente para los varones. Los hombres, que eran quienes tenían herencia, quienes tenían los bienes, con su esposa, la esposa tenía todo al momento de estar casada con su esposo. O sea, a ella le pertenecían las cosas mientras esté casada. El hombre que repudiaba a su mujer decía, yo ya no te quiero porque no me cocinas bien, o porque la vecina está más buena y esa me gusta. Por cualquier cosa. Entonces, ¿qué era lo que los hombres hacían en aquel entonces? No te daban el divorcio, no iban donde el rabino a divorciarse, sino que solamente la dejaban. Muchos la mantenían dentro de la casa, pero ya no era su mujer. Otros
la mandaban para la calle, pero sin carta de divorcio. ¿Por qué? Porque al momento de tenerle que dar carta de divorcio e ir a hacer algo legal, ellos tenían que traer nuevamente una dote para que esa mujer pueda sustentarse el resto de su vida. Vivos. Exacto. Entonces, para los hombres no era algo tan fácil decir yo me divorcio, porque tenían que sacar la mitad de sus bienes y dárselas a sus esposas, para que ellas puedan, las mujeres en aquel tiempo no trabajaban. Claro. Entonces, para que ellas puedan sobrevivir y tampoco tenían herencia. O sea que ella ya salió de su casa materna y paterna, ya no tenía herencia. Ya no Así era que es. iba a regresar a la casa de mami y papi o tener una herencia. Tenían que pagar, tenían que dar un dinero para que ella pueda sostenerse. Y eso era lo que ellos evitaban, evadían. Entonces Jesús, conociéndoles la mente maquiavélica Y el corazón. y el corazón maquiavélico de los hombres, de los seres humanos en general, les dice que no pueden divorciarse. Y cuando dice que la mujer que se divorcia no se puede casar, dice en la traducción literal del hebreo, la mujer repudiada no puede casarse. ¿Por qué? Porque repudiada significa me separé de ti, pero no hago te di la divorcio. carta de divorcio. Váyase, obvio que no se puede casar. ¿Por qué? Porque si se casa está en adulterio. Así es. Porque es como que hoy en día tú te separas simplemente, hoy a lo que le llaman repudio, hoy en día es simplemente separación. Te separaste pero no te has divorciado. ¿Cómo te puedes volver a casar? Ni siquiera legalmente y terrenalmente lo puedes hacer, porque eso sería bigamia. Porque sigue siendo parte de. Exacto. Hay un compromiso legal. Entonces, lo que Jesús estaba diciendo era que la repudiada no podía casarse de nuevo, Claro. más no la divorciada. No tiene nada que ver repudio con divorcio. Y si ustedes buscan en el Google, ustedes van a encontrar que hace una similitud de ambas palabras. Pero si ustedes buscan, indagan un poquito más, no busquen una Biblia teológica, porque no, capaz no la van a ir a buscar, pero vayan a ChatGPT y pregunten. Bye, Pastor Carlos. Vayan a ChatGPT y pregunten qué es repudio, qué es divorcio, y ustedes se van a encontrar, o pregunten cuál es la diferencia entre ambos, y van a encontrar que no son lo mismo. La Biblia habla por un lado de la repudiada y habla por otro lado de la mujer casada. El significado bíblico es una mujer que ha sido rechazada o expulsada por su esposo, pero sin un acta de divorcio formal. En la ley de Moisés, que esto está en Deuteronomio, dice que el esposo que encontraba algo indecoroso podía darle carta de divorcio. Sí, ustedes me van a decir quizás, ajá, pero eso era en el tiempo de Moisés. Pero Jesús dijo, y ahí es de donde sacan las personas acerca de Jesús, dijo que no era de dar carta de divorcio. Esto está en Mateo 19, 7, 9. Dice, sí, Moisés les mandó a dar carta de divorcio y repudiarla. Ambas cosas. Pero yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Ajá, ahí está clarísimo. Exacto. Aquel que repudia, no que se divorcia. Entonces, para mi amiga, que no voy a decir obviamente su nombre, y para todas las demás mujeres que están sufriendo ahorita porque quieren servirle a Dios, si en tu iglesia te están impidiendo servir a Dios, cuando tú realmente has tenido un arrepentimiento, porque uno igual se arrepiente. Y por ejemplo, ahí voy a hablar de mi caso, de que, pastor, usted se arrepiente, o sea, que si es pecado que se divorció. No me arrepiento de haberme divorciado, ni de haberme vuelto a casar. Lo que me arrepiento, y me arrepentí en mi debido momento y le pedí perdón al Señor, fue de haber tomado una mala decisión, porque mis malas decisiones trajeron como consecuencia 18 años de dolor. Te arrepientes de no haberlo hecho antes. Exacto. Me arrepentí de haber dejado que me lastimen, porque nunca me di cuenta hasta que me divorcié cuán lastimada estaba. Incluso, ¿saben cuándo me vine a dar más cuenta que yo parecía un animalito dañado por dentro? Cuando me volví a casar. Porque Dios usó a mi esposo para sanar muchas heridas que había en mi corazón. Algo que él no rompió. Exacto. Entonces, cuando yo reaccionaba a la defensiva, cuando yo era irritable, cuando yo tenía vergüenza de mí, de mi cuerpo, de tantas cosas, y mi esposo me decía, pero ¿por qué te pones así? Si tú eres una mujer hermosa. Yo reaccionaba y yo decía, yo tengo un corazón lastimadísimo, estoy emocionalmente rota.
Entonces, de eso sí le pedía perdón al Señor. Y es algo que tú tienes que hoy pensar, porque yo lo que llegué a pensar en ese momento fue: Señor, perdóname porque yo dejé que me lastimen. Sí, gracias a Dios. Y de verdad, bueno, con esto queremos despedirnos, pero queremos decirte, si tú tienes una palabra de parte de Dios, lucha por tu matrimonio. No estamos enviando a nadie a que, no, divórciate por cualquier cosa. No, lucha por tu matrimonio, pero pregúntale a Dios. Dile a Dios, ¿hasta dónde voy a llegar con esto? Y prepárate para recibir la respuesta, porque tomar decisiones no es fácil. Si te quedas con la firmeza de perdonar y no llevar una vida de desastre, odiando y vengándote de la persona que está al lado tuyo y te hace daño. Y se vuelve peor. Porque eso es un infierno, eso es peor. Si te quedas, te dispones a perdonar, a ver la manera, procurar sanar ese matrimonio. Pero si tú tomas la decisión de divorciarte, también te vas a preocupar. Primero, de que no te importe lo que el resto de la gente diga. Importa lo que Dios opine, no lo que la gente piensa. Dios siempre va a estar para ti. Así es. Y segundo, de sanar, para que no lleves esa carga de destrucción que vienes arrastrando y seguirla expandiendo a una nueva pareja y a un nuevo, y a prepararte tal vez hasta para un nuevo divorcio, por tomar otra vez una mala decisión. Así que los dejamos con este mensaje. Gracias, Joanny, por estar con nosotros. Ok, nos despedimos, les amamos. Escríbanos si están en desacuerdo, no importa, queremos leer sus comentarios. Y con ustedes nos despedimos. Café, pleito. Estaba perdido, solo en el olvido.